Bienvenidos a Multilingüe. Descubre el poder de los idiomas. Soy Rolando Becerra y en esta oportunidad te hablaré de la voz pasiva impersonal. Este tipo de voz pasiva está clasificada dentro del inglés intermedio y también avanzado. Tiene una característica muy especial. La utilizaremos cuando son terceras personas quienes hablan, ¿no? Dan una opinión, un informe acerca de otra persona. Vamos a mirarlo desde el punto de vista de la gramática, ya que lo podemos hacer de dos formas. Te pido que pongas mucha atención y pauses el video cuando lo consideres necesario. Miremos, por ejemplo, acá tenemos un personaje al cual he llamado Robert. Nosotros a simple vista podemos ver que Robert es un hombre ya anciano. Entonces, a manera de hipótesis, la gente supone que tiene determinados años. Entonces son otras personas quienes van a dar una opinión respecto a la edad de Robert. Robert is very old. Nobody knows exactly how old he is. Robert es muy anciano o viejo. Nadie sabe exactamente cuántos años tiene, ¿cierto? ¿Cuán viejo es él? Bueno, son otras personas quienes dicen de Robert respecto a su edad. Allí entra a jugar este tipo de voz pasiva. La primera estructura que nos vamos a encontrar es it is, un verbo en participio pasado seguido de that. Entonces podremos hacer it is said that. Utilizamos este verbo en participio porque la gente dice, ¿cierto? Entonces por eso está allí ese verbo. He said that he's 108 years old. Se dice, ya sabemos que es la gente quien dice. Se dice o la gente dice que él tiene 108 años de edad. Aquí nos encontramos entonces con la primera fórmula con que podamos hacer este tipo de voz pasiva impersonal. Recordemos, it is, verbo en participio seguido de that, y completaremos la oración. Vamos a aclarar con más ejemplos. Tomaremos o continuaremos con el caso de Robert para explicar la segunda fórmula con la que podemos desarrollar este tema. Nuevamente nuestro protagonista es Robert. Como el protagonista es él, lo traigo ahora como encabezado de la oración principal. Entonces sería Robert o he is, y dejo aquel verbo en participio que es el que me permite entender este tipo de voz. Said, he said. A diferencia de la otra estructura, aquí en lugar de that colocaremos to y lo haremos en verbos en infinitivo. He said to be 108 years old. Both sentences, ambas oraciones, significan que las personas, que la gente dice. Es muy importante entonces que primero sepas lo que es un verbo en participio y puedas hacer la diferencia entre estas dos estructuras que nos llevan al mismo sentido. La gente dice. O si utilizamos otros verbos, como lo vamos a ver más adelante, la gente cree, la gente piensa, se reporta, se informa, ¿sí? Entonces aquí vemos este tipo de estructura, pero vamos a profundizar en verbos y en más ejemplos para que podamos entender y tener mayor claridad. Aquí tenemos algunos verbos con los que podemos nosotros hacer este tipo de oraciones: pensado, creído, considerado, informado, conocido, esperado. Vemos que todos estos verbos están en participio. Thought, believe, consider, reported, noun, expected. Tómate tu tiempo, si es necesario toma tus apuntes o pausa el video para que te hagas una idea de estos verbos. Pueden haber más, ¿sí? Yo simplemente traje un pequeño grupo que generalmente es con el que se trabaja y se utiliza más, pero pueden haber muchos más. Vamos a trabajar con ejemplos donde podamos encontrar las dos estructuras. Partamos del siguiente ejemplo. Sophie trabaja muy duro. Sophie works very hard.
Nos vamos a poner en lugar de las personas que conocen a Sophie. Entonces las personas dicen de ella que ella trabaja mucho. Entonces, la primera estructura, it is, nuevamente pasamos al verbo decir en participio. It said that she works 16 hours a day. Hasta allí no es muy difícil, no, porque simplemente tenemos la primera estructura con that y lo demás es conocido. Miremos la segunda estructura. Traemos al sujeto de quien vamos a hablar o de quien se emite una opinión, en este caso Sophie o ella, su respectivo verbo y el participio. She said to work. Recordemos que en esta estructura el verbo nos tiene que quedar en infinitivo. To work, como cuando aparecen allí en un diccionario. She said to work 16 hours a day. Ahí claramente vemos las dos fórmulas para trabajar este tipo de voz. Pues nuevamente te insisto en pausar si lo necesitas. The police are looking for a missing boy. La policía está buscando a un chico que se extravió. Traemos en la segunda fórmula a ese niño o chico que fue quien se extravió. The boy is believed, porque se cree de él, ¿cierto? Que se perdió. The boy is believed to be wearing a white pullover and blue jeans. Volviendo a la primera estructura, it's believed that the boy is wearing a white pullover and blue jeans. La última, a friend of mine has been arrested. Is alleged that he killed a policeman. Un amigo mío o un amigo ha sido arrestado. Se alega que pateó a un policía. Ahora traemos a ese amigo o a él. He is alleged to have killed a policeman. Nuevamente tendremos en la segunda estructura al participio. Este tipo de verbos los podemos encontrar claramente en informativos, en noticieros, ¿sí? Aquí vamos a hacer un poquito de publicidad a esta cadena, BBC News. Entonces podríamos escuchar o encontrar una noticia como It reported o It reported that, y empieza, ¿cierto?, a desarrollar la información, el noticiero que esté presentando la información. Miremos más a fondo con otro ejemplo. It is, vemos la primera estructura. It is reported that 2 people were injured in the explosion. Se reporta, ¿no? O se informa que 2 personas fueron heridas en la explosión. O si queremos utilizar o nos piden utilizar la segunda fórmula sería, ¿de quién estamos emitiendo la opinión? Pues de las 2 personas, ¿cierto? Entonces las hacemos sujetos de esta oración. 2 people, como no es una, sino que ya son 2 o más, traeremos entonces a are. 2 people are. Seguido del verbo reported, en este caso, en participio. Pero también hay que recordar que hay que colocarle el to de infinitivo. 2 people are reported to have been injured in the explosion. Aquí hay que manejar muy bien los diferentes verbos, los diferentes tiempos, para que haya mayor claridad sobre este tipo de voz. Miremos más ejemplos. En el presente simple, miremos el siguiente ejemplo. People know that singers earn a lot of money. Las personas saben que los cantantes ganan suficiente o mucho dinero. Traemos, ¿de quién estamos hablando? De los cantantes. Entonces, singer are noun, debemos traerlo en participio. To earn a lot of money. Estamos trabajando con la segunda fórmula. Entonces, por eso vemos la combinación del participio del verbo saber con to en infinitivo. El presente continuo. People believe that the president is lying. La gente cree que el presidente está mintiendo. Esa es la general. Pero ya dentro de este nivel sería the president is believed to be lying. Se cree que el presidente está mintiendo. Las personas. Siempre de la traducción es como se dice, se piensa, se cree, se informa. Continuemos con más ejemplos. Del tiempo pasado. People say that our team played very well last night. La pasaremos con our team is said to have played very well last night. Como vemos en el ejemplo del pasado, después de el infinitivo to, traeremos a have, pero lo traeremos en presente.
porque seguramente esa opinión que se está emitiendo en ese momento lo están haciendo en tiempo presente, aunque la acción ya pasó. Tiempo de pasado en forma continua. People think that our friend was starting last night. Our friend thought to have been starting last night. Como vemos, me he enfocado más en la segunda estructura, porque quizás es la que demanda un poquito más de cuidado. Para el futuro. People rumor that the actress will be getting married soon. The actress is rumored to, aquí podremos hacerlo de dos formas, con be going to o be getting married soon. Pero nos va a llevar a la misma intención. Las personas, ¿cierto? En el último ejemplo, rumoran que las actrices, ¿sí? O la actriz se va a casar pronto. Entonces, todo eso, como vemos, son suposiciones, rumores, expresiones que otras personas dicen, piensan, construyen en función de otra persona. Agradezco mucho el tiempo de tu atención. Espero sigas aprendiendo conmigo en este canal, lo recomiendes y te sea de gran utilidad. Thank you so much